Las elecciones del 2 de junio se perfilan para ser las más violentas de la historia reciente de México. De acuerdo con la organización Data Cívica, en lo que va del año han sido asesinados al menos 13 políticos y candidatos en nuestro país. A la lista se sumó un aspirante de Morena a la presidencia municipal de Chilapa, en Guerrero, acribillado a balazos ayer, pues en medio de todo lo que ha sucedido en Guerrero, en incendio auténticamente está este estado de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la violencia en el país, arremetió en contra de los medios de comunicación, los acusó de magnificar estos hechos como el de los transportistas que son golpeados, amenazados por integrantes del crimen organizado. Además los publican los videos que se hacen virales en las redes sociales. Ahora resulta que somos los medios los que estamos pues magnificando estos hechos que son parte del día a día de los guerrerenses, en este caso de los transportistas amenazados y extorsionados. Sin embargo, analistas y expertos en materia de seguridad, advierten que las cifras de violencia política y de violencia en general en México seguirán aumentando. Mientras tanto, senadores de oposición pidieron la desaparición de los poderes en Guerrero, luego de todo lo que ha sucedido en el estado. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, fue asesinado a balazos Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Chilapa, en Guerrero. De acuerdo con los primeros reportes, el político iba llegando a su casa cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó 2 veces en la cabeza. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación sobre el asesinato del aspirante morenista. La dependencia comenzó con las pesquisas para dar con quién o quienes resulten responsables de este homicidio calificado. El Comité Ejecutivo Estatal lamentó el fallecimiento de su compañero y enviaron condolencias a sus familiares y amigos. Sin embargo, la dirigencia nacional del partido no se ha expresado al respecto. Tomás Morales Patrón no es la única víctima mortal de este proceso electoral que está en curso. Ya le decía que se perfila a ser el más violento de la historia de México. De acuerdo con el informe Votar entre balas de la organización Data Cívica, desde que inició el año, 2024, y a la fecha, suman 14 políticos y candidatos asesinados en el país. En enero, por ejemplo, mataron a 6 aspirantes en Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Luego, en febrero, también fueron ejecutados 6 políticos y en lo que va de marzo ya suman dos políticos asesinados. De acuerdo con este informe, Guerrero es donde se registra el mayor número de ataques, seguido por Veracruz, Guanajuato y Oaxaca. Y a propósito de Guerrero, la Fiscalía General de la República detuvo a 2 policías estatales involucrados en el homicidio del normalista de Ayotzinapa, Jackie Cotán Gómez Peralta. Sin embargo, aún hay un tercer elemento implicado que continúa desaparecido, por lo que se mantienen las labores de búsqueda. Ante este panorama de violencia en Guerrero, senadores de oposición propusieron disolver los poderes del Estado. Acusaron que la ingobernabilidad es insostenible. La información es de mi compañera Verónica Macías. Senadores del PAN pidieron la eliminación de los poderes en Guerrero bajo el argumento de que la ingobernabilidad en el estado es insostenible. En tribuna, los panistas lamentaron que las autoridades hayan dejado en el abandono a la población. Fue presentado un escrito. Aquí tengo la copia en donde se ve el acuse de recibo con la hora que les indico. En ese escrito estamos solicitando, firmado por los senadores del PAN, solicitando que se dé trámite a una propuesta de desaparición de poderes en Guerrero, por lo que ya he platicado y por lo mucho más que podríamos platicar de la cosa increíble que está pasando en Guerrero. El PAN acusó a Morena de que esta petición fue ignorada y no fue incluida en el debate de la sesión ordinaria. Los morenistas no tardaron en responder a las acusaciones. Aquí la oposición no está hablando y no les preocupa un mínimo lo que pasa en Guerrero. Hace unos meses fue lo del huracán Otis,
lo mismo, hicieron aquí su show, su escándalo, cuando el presidente les tapó la boca con todo lo que les ayudó a la gente de Guerrero, se callaron. Y hace unos meses, cuando ocurre otra desgracia en otro estado, igual hacen su show aquí y dicen que es una barbaridad lo que pasa, y cuando pasa el asunto se quedan calladitos. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, rechazó que la solicitud fuera censurada y explicó que el documento entró a las 17:39 horas y los integrantes de la mesa directiva sesionaron temprano el martes y se acordó no reunirse este miércoles y citar directamente en el Pleno. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Sin embargo, y pese a las cifras del propio secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el presidente López Obrador insiste en minimizar la violencia que se vive en el país, particularmente en Guerrero. Durante su conferencia matutina del lunes 4 de marzo, acusó a los medios de comunicación de magnificar estos temas que ya le decía, los abrazos no balazos que suceden en muchos de los estados de la República, particularmente en Guerrero, todo este tema con los comerciantes, los transportistas, las extorsiones, que están en las redes sociales, ¿eh? Alguien lo sube y se cree que mayormente los criminales, para que vean los demás qué es lo que les sucede a quienes no acatan sus órdenes, y se hacen virales en las redes sociales, en las benditas redes sociales que tanto presumía que le ayudaban al presidente. Ahora pues le echa la culpa a los medios, pero en realidad este es un tema de las redes sociales y de la libertad de expresión. Lo que no quiere el presidente es que su gobierno se vea manchado porque hay una ingobernabilidad a nivel federal. Así fue como lo trató de justificar que se den a conocer estos eventos de forma masiva, y a quién responsabilizó el presidente. Estamos enfrentando el problema de extorsión y problemas de inseguridad. Lo que pasa que todo ahora lo magnifican, lo hacen muy grande. Cuando había un narcoestado manejado por Calderón, por García Luna, silencio. Callan como momias y gritan como pregoneros. ¿Por qué sigue en su cargo la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, después de lo que ha sucedido, no solo recientemente, que sí es de lo más grave, pero con toda la impunidad que ha habido en Guerrero, por lo menos desde que arrancó el gobierno de Evelyn Salgado, todo lo que hemos visto? A ver, para terminar pronto, es el estado que solo en el 2024 han matado más candidatos, asesinado a más candidatos o políticos de cara al proceso electoral del 2 de junio. Luego vino este asunto del joven normalista de Ayotzinapa, asesinado por un policía estatal, y que después se les escapó o le facilitaron la huida, y ahora pues está este otro asunto. Quieren disolver los poderes, quieren que hubo ayer en el Congreso Estatal una discusión para solicitar la renuncia, para exigir la renuncia de la fiscal de Guerrero, y además de todo hubo una manifestación en Chilpancingo, donde están las instalaciones de la Fiscalía, de los trabajadores del sindicato de la Fiscalía, quienes acusan malos tratos y mala paga. Imagínense todo lo que trae a cuestas la fiscal general del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, que sigue en su cargo, que sigue pues supuestamente con estas investigaciones que no llevan a nada, sigue habiendo muchísima impunidad, y que se mantiene en su cargo. Es increíble que este tipo de funcionarios, en este caso funcionaria pública, se mantenga como fiscal general, aun cuando ha sido evidente su incapacidad, no solo para gestionar una fiscalía de forma eficiente, medianamente eficiente, sino para salir a dar la cara y hablar de estos sucesos que han ocurrido en Guerrero. La verdad es que es lamentable todo lo que ha sucedido en este estado, pero también con la Procuración de Justicia, con una fiscal que seguramente pues ni quería ser fiscal, o no lo sé, pero hace unas cuantas semanas pidió licencia, no explicó por qué,
pidió licencia por presuntos asuntos personales, por temas personales, no se la concedieron en el Congreso de Guerrero, y entonces se quedó pues para que le exploten todas estas crisis, todos estos asuntos de impunidad que a todas luces hacen ver a Guerrero como pues un estado fallido, donde no funciona nada y menos la procuración de justicia en el estado de Guerrero.